Doctor en Economía Santiago García, catedrático del IAN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, se encuentra con nosotros, como lo había anunciado. Vamos a hacer un análisis de los subsidios. Santiago, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hablo rápido por efecto de tiempo, 8 minutos. Desde el 2007 al 2015, los subsidios han representado 45.406 millones de dólares, de los cuales el diésel importado, el GPL importado y el nafta importado representan el 57%. La pregunta es, ¿dónde estaría el resto? El resto, un 30% está concentrado entre el IES, el IFA y el Bono de Desarrollo Humano. Vamos a hablar sobre la eficiencia de estos subsidios en la economía ecuatoriana y si llegó el momento, dada la coyuntura, más aún que deberíamos hablar de una economía no petrolera, de si debemos darle un tratamiento ya distinto al tema de los subsidios. Santiago García. Creo que ha llegado el momento de, precisamente, de una manera colectiva, la sociedad ecuatoriana, hacer definiciones sobre cómo manejamos el tema de los subsidios. Un monto del 5 o 6% del PIB en subsidios es mucho más que lo que invertimos en educación, salud, de lejos. Entonces, me parece que lo más importante en este momento, y que estamos entrando en una campaña política, es uno de los temas para el debate, no solo de candidatos, yo digo de la sociedad en su conjunto, porque esto nos incumbe a todos, no es solo cuestión de un gobierno, de un gobernante, de un candidato, esto es cuestión de la sociedad en su conjunto y la academia como aporte. Ahora, de estos 45.406 millones del total de subsidios, es una cantidad increíble, el 59% son combustibles, y de eso, 3 rubros de los combustibles importados representan el 57%. Sí, y hay un dato que es importante. En el tema de subsidios y combustibles, ¿no es cierto? Está el diésel, está el GLP, está la nafta, que son parte para la fabricación de gasolinas. Ecuador siempre ha sido deficitario en GLP, en el gas licuado de petróleo. El subsidio al GLP, estaba revisando unos estudios del Banco Mundial y del BID. El subsidio al GLP beneficia 5 veces al quintil más rico que al quintil más pobre, es decir, en el caso del gas, ¿no es cierto?, el gas licuado de petróleo, se beneficia 5 veces más la gente que más dinero tiene. Por tanto, no es un subsidio eficiente. No es por ningún punto de vista, ¿no? Luego, las 2/3 partes del subsidio al gas se dirige a los habitantes de las zonas urbanas. O sea, más o menos 2/3 partes. Es decir, si un subsidio es igual a 100, más o menos un 70 dólares va al sector urbano. Y lo que uno tiene que entender es que en el país la pobreza está en el sector rural. Y el sector rural evidentemente no se beneficia de este tipo de subsidios. Entonces, en materia de subsidios, hay un dato interesante, Carlos, precisamente yo coincido contigo, la necesidad de hablar a través de un diálogo nacional sobre este tema, es que los combustibles, sobre todo gasolinas y diésel, aproximadamente llega al 95%, ¿no es cierto?, del parque automotor, y el 95% del parque automotor es privado. Es decir, aquí no hay vueltas. Todos los subsidios, las grandes cantidades de subsidios que, como vemos, 45.000 millones de dólares en un periodo 2007-2015, 60% a combustibles, eso se dirige en términos de lo que es el parque automotor al 95% que somos privados. A ver, el diésel importado en estos 9 años representa 12.746, que equivale al 28%. 30%, una tercera parte. Correcto, y si lo analizamos son 1.416 millones. Pero si sumamos los 1.416 de diésel, del GLP 12% y del nafta importado 17%, estamos hablando que esos 3 rubros representan el 57% de los subsidios. Porque hay otros subsidios. Los otros subsidios tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la seguridad social, los aportes que se hace al ISFA, al ISPOL, y que de hecho, bueno, de acuerdo a la ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en los hogares, bajó el aporte del gobierno, ¿no es cierto?, a la seguridad social, y se mantienen los aportes al ISFA y al ISPOL. También los subsidios incluye el bono de desarrollo humano, que en este periodo 2007-2015 llegó a 5.797 millones de dólares. El 13% del total de los subsidios que tiene el país se dedica al bono de desarrollo humano, que incluye los aportes a madres de familia, a mujeres y también personas con discapacidad. Ok, pero vamos al tema del combustible. ¿Qué pasa si tocamos el tema de combustible? Es decir, si focalizamos el tema de combustible, hay algunos dicen, no hay cómo tocarlo porque tiene un efecto político y por otro lado tiene un efecto
efecto inflacionario. Pero ¿es posible controlar una inflación de un dígito dentro de la economía ecuatoriana si comenzamos a focalizar de forma progresiva estos subsidios, considerando que una coyuntura económica como la que estamos viviendo no es conveniente estar en una ruta de tan solo endeudamiento y la inversión pues no viene tan rápido como desearíamos? Sí, yo creo que hay tres puntos en realidad. Uno es la eficiencia económica de los subsidios, otro tiene que ver con la sostenibilidad fiscal y tercero tiene que ver con la equidad. Lo que tiene que hacer el país en los próximos meses, me parece que ha llegado el momento, me parece que no hay sostenibilidad fiscal para mantener de una forma absoluta todo este tema de los subsidios a los combustibles. Los otros subsidios me parece que son indispensables como yo siempre lo defino así, como una condición mínima de que cualquier sociedad decente garantiza un mínimo de vida, de subsistencia a la gente, ¿no? Estamos hablando en todo caso de dejar los subsidios sociales y enfocarnos en los subsidios que están relacionados con el combustible. Porque por una simple razón, Ecuador no es un país, no podemos garantizar a todos todas las oportunidades que nos merecemos como ciudadanos. Tenemos bajos niveles educativos, nacemos en hogares dentro de márgenes de pobreza, entonces la sociedad, como digo, una sociedad decente, no tiene que olvidarse de eso, tiene que buscar cómo equilibrar de alguna manera las condiciones sociales. Vamos al tema, no estamos diciendo que se elimine, estamos diciendo que se focalice y además estamos planteando un debate para que en esta próxima campaña electoral los candidatos sean serios con este tema. Entre los tres rubros analizados, diésel importado, GLP importado y nafta importado representan más o menos $2.400 año. Ahora, vamos a lo siguiente, pero el momento que las hidroeléctricas comiencen a funcionar se va a liberar alguna parte de algunos recursos con cargo a estos 2.400, es decir, ¿cuántos se liberarían y cuántos nos quedarían todavía? Yo creo que no podemos entrar en detalles, no alcanza el tiempo, pero me parece que la sociedad ecuatoriana debemos valorar muchísimo más el tema de cambio de matriz energética. Creo que aparecen unas cifras por ahí, estamos duplicando la capacidad instalada en producción eléctrica, pero no lo hemos valorado en términos estratégicos, ¿no? El tema de cambio de matriz energética nos va a permitir, por ejemplo, reemplazar el tema del GLP, eso está claro. Hay que mirar también las posibilidades de otras utilizaciones para la industria, por ejemplo, porque el diésel también se utiliza en la industria, cierto punto. Creo que me parece fundamental que empecemos a mirar autos eléctricos, es decir, una combinación. Lo que a mí me queda claro en materia de subsidios a los combustibles no puede ser de golpe y porrazo. Tiene que haber una estrategia nacional, un diálogo nacional, liberar tal cantidad de recursos. Me parece que, otro punto, ¿qué hacemos luego con estos recursos? Me parece que podemos apoyar a la economía popular y solidaria para generar empleo en estas condiciones difíciles que está atravesando la economía nacional. Es decir, hay una serie de ideas, una serie de cuestiones. Queda claro que no podemos improvisar en este tema, queda claro que ha llegado el momento en que afrontemos con realidad, con pragmatismo y con visión de país este tema. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué impacto tendría esto en la economía en el momento que comenzamos a focalizar? Por una parte se va a sustituir con el cambio de la matriz energética, por otra parte habría que tener una política de focalización de forma progresiva, pero el tema es, y lo ha dicho el propio presidente de la República en algún momento y ciertos analistas económicos que dicen, una eliminación o una focalización podría tener un efecto inflacionario. ¿Debemos preocuparnos de una inflación en una economía dolarizada mientras la podamos controlar en un dígito? Yo creo que si la inflación está por debajo de un dígito, es bastante razonable para un país dolarizado, ¿no? Siempre estoy pensando en, no sé, una inflación del 5 o 6%. Sí tiene unos vasos comunicantes. El tema del diésel, como digo, alimenta, ¿no es cierto?, al 95% del parque automotor que es privado. No recuerdo el número, llámese 700.000 vehículos. Esos vehículos, el 95% somos privados y el subsidio va allá, eso quiero reiterar en ese análisis. Me parece que hay unos vasos comunicantes entre lo que es el combustible y los costos, ¿no? Economías economías modernas, el transporte tiene muchos vínculos, puedo subir los precios de los productos, ¿no es cierto?, de la canasta básica, entonces hay que tener mucho cuidado. Queda claro personalmente, como analista, como académico que soy, me parece que pensar en un golpe y porrazo, un golpe de subidas de combustible, creo que no está dentro del debate nacional, eso es bueno, pero sí creo que hay que hacer un reemplazo gradual de estos subsidios, ¿no es cierto?, darle mucha más eficiencia económica, social, dada que incluso hoy la sostenibilidad fiscal es imposible mantener, me parece que incluso hay otros usos que podemos hacer de recursos públicos escasos. Ahora, el tema es el siguiente.
No se toca esto por el efecto político y porque otros dicen esto sería una medida de carácter neoliberal. ¿Esto tiene que ver con esas ideologías o tiene que ver con una coyuntura que no tenemos más opciones porque tampoco nos podemos seguir endeudando forever and ever? Es decir, tenemos primero un techo y segundo, hay que analizar esto beneficio-costo. A ver, sí, exacto, endeudamiento mucho más caro y escaso con una fuente de repago del petróleo que está a la baja. ¿Qué tan factible es mantenernos en esa ruta versus ir focalizando los subsidios? Porque esa es a la hora del té la pregunta. Yo creo que hay que desmitificar este tema. Hay que seguir educando a la población y programas como estos son importantes para hablarle con claridad. Hay un estudio que pregunta a la gente más pobre del país qué le importa más, el subsidio al combustible o la educación primaria o el bono de desarrollo humano. Y la respuesta es contundente. A la gente más pobre le interesa más el apoyo para la educación primaria y también el bono de desarrollo humano, más que combustible. Entonces, tenemos que un poquito ir siendo mucho más como sociedades, mucho más maduras. El tema, claro, es partidista, político y electoral, y entonces no somos muy, como sociedad, no tenemos toda la madurez. Hay que manejarse con mucho cuidado, porque alguien vendrá y dirá, ¿no es cierto?, voy a mantener y el otro no va a mantener y pierdo votos. Pero me parece que poco a poco hay que plantearlo a sacar de la política electoral. Y más bien pensarlo como parte de un país. De que termina siendo político, ¿no? Termina siendo político porque es política pública. Porque esto es decisión política. Hay que sacarlo. O si mantengo subsidios o los voy desmontando subsidios y fortalezco educación y bono de desarrollo humano, es una decisión política. Gracias, Santiago García. Como siempre, amigos televidentes, insumos para que sean ustedes los que analicen y también saquen sus propias conclusiones. Es momento de debatir cosas serias, temas serios de cara a las elecciones del 2017. Basta ya de frasecitas y marketing político. El país requiere, en momentos de coyunturas complicadas, tratar y profundizar esta temática.